Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Amén, amado. Lo que Pilato le ofreció a la multitud fue elegir entre Jesús Mesías, amén, entre Jesús Mesías, Jesús, o sea, Jesucristo, ¿verdad? Jesús Mesías y Jesús, hijo del Padre, Jesús Barrabás, amado. O sea, en otras palabras, si así, conforme, ¿verdad? Aleluya, a los textos críticos y también, ¿verdad? A los del antiguo, ¿verdad? Antiguo del Nuevo Testamento, si es así, ¿verdad, hermanos queridos? Que Pilato llamó a Barrabás, Jesús Barrabás, y entonces hace la, ¿verdad? Hace la distinción entre Jesús Barrabás y Jesús, ¿verdad? El Mesías, Jesús el Cristo. Por eso dice, ¿verdad? Que para siempre, gloria a Dios, donde en el verso 17, si no me equivoco, sí dice, ¿verdad? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado al Cristo? Amado, si es como dice ahí, pues entonces diría entonces, ¿verdad? Que ¿a quién queréis soltar? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado al Cristo? Su nombre sea la gloria. Ok, amado, pero ¿verdad? Eso es un apunte, quise traerle a usted y compartirlo para que veamos, ¿verdad, hermanos queridos, ¿verdad? Un detalle un poquito más, ¿verdad? Más profundo, ¿verdad? De todo este relato que vamos a tener aquí, ¿verdad? Y el estudio, el exégesis que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Qué pasa? Verso 15, en el original dice, ahora bien, en fiesta acostumbraba el gobernador soltar a uno al pueblo preso, el que querían. Ok, dice el que querían. Mateo introduce aquí la historia de Barrabás, ¿verdad? Refiriéndose la costumbre de Pilato de soltar a un preso en el día de la fiesta. Y el relato se inicia de una forma genérica con ahora bien, o sea, como es habitual. La palabra que usa Mateo para fiesta se refiere siempre en los sinópticos a la fiesta de la Pascua. Los testimonios de esta costumbre es natural que se limiten a los evangelios, puesto que se trata, ¿verdad?, de fiestas locales dentro del Imperio Romano. Sin embargo, hay una analogía en el relato de Livio sobre el Lestitesturnio, o sea, la fiesta de los dioses, en la que se soltaban las cadenas de los pies a los prisioneros. Esa costumbre, ¿verdad?, en Jerusalén de soltar a un preso era potestativa del gobernador romano. Por lo tanto, hermano, dice que acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que querían. Probablemente lo hacía, ¿verdad?, como aceptación de recuerdo de la fiesta en sí misma, que era el de la liberación de la servidumbre de Egipto. Pilato ve en la costumbre, ¿verdad? Aleluya, usted bendiga, Juan. Pilato ve en la costumbre, ve que para siempre, gloria a Dios, aleluya, una forma de liberarse del problema de Jesús, pidiendo al pueblo que le haga un preso y considerando que si les ofrecía un delincuente notorio o a Jesús que había hecho bienes a todo el pueblo, no habría duda que la elección se descantaría por Cristo, por lo que el problema judicial quedaba resuelto, satisfaciendo las peticiones del Sanedrín que quedaban anuladas por el deseo del pueblo. Ahora, la costumbre se había sentado y una multitud acudía cada año en la mañana al pretorio para reclamar del gobernador la gracia de la liberación del preso que ellos elegían. El texto griego de Marcos sugiere la idea de que la multitud subía a un lugar más alto, lo que sería fácil de entender en caso muy probable que el pretorio estuviese en la emplanada de la Torre Antonia, a la que se accedía por medio de una escalinata. O sea que, si vamos a ver, hermano, ¿verdad? Pues en cuanto a la elección del preso, ¿verdad? Que Pilato o el gobernador, ¿verdad?, de turno siempre acostumbraba a liberar, hermano, la fiesta de la Pascua. Pues entonces vemos aquí que Jesús también, ¿verdad?, pues preso. O sea, Jesús está también tomado juntamente con los presos, hermano. Su nombre sea la gloria. Entonces traen otro preso y entonces para ver a quién sueltan, para que el pueblo entonces coja uno. Eso pensó Pilato. Bueno, cogen a Cristo, ¿verdad? Porque este hombre lo que ha hecho siempre en todo momento, ¿verdad? En el pueblo lo que ha hecho es bienes. Por lo tanto, cogen a Cristo, el pueblo decide por Cristo. Entonces el Sanedrín lamentablemente no puede decir nada, ¿verdad? Porque fue el pueblo el que eligió a Jesucristo. Y como siempre acostumbrado a soltarle un preso, pues él queda libre. Amén, amado. Y Barrabás pues ya estaba preso, así que no había problema. Pero hermano, lamentablemente, vamos a ver lo que pasó más adelante. Ok, dice que tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Amén. Y tenían entonces preso famoso llamado, ¿ve? Jesús Barrabás. Dice el texto, hermano. Esto original. Jesús Barrabás. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Mateo inserta aquí el incidente de Barrabás diciendo que entonces, de un momentito, hermano, por favor, perdone. Ya está. Gloria a Dios. Ok. Ok, amado. Volvemos otra vez. Ok, Mateo inserta aquí el incidente de Barrabás diciendo que entonces, esto es en el tiempo del juicio de Jesús. Amén. Es entonces en el tiempo del juicio de Jesús. Había un preso famoso llamado Barrabás. El nombre de este malhechor ha suscitado una notoria controversia, tanto en relación con el primero de ellos, que aparece en algunos manuscritos y que resultaría el mismo que Jesús, como por el significado del término Barrabás. O sea, este nombre aparece con cierta frecuencia en el Talmud como Bar Abad, amén, Bar Abad, ve, amado, en vez de Barrabás corrido, Bar Abad, amén, Bar Abad, significa hijo de Abad, ve, literalmente, hijo de padre, ve, hermano, o sea, con una palabra usted es compuesta, Bar Abad, amén, amado, su nombre sea la gloria, o sea, pudiera ser que se tuviese relación con algún maestro, ya que era costumbre llamar padre a los maestros. El nombre podría significar sencillamente hijo de su padre, pero no es muy probable. Ahora, por la estructura del texto griego de Mateo, se entiende que tenían el tribunal romano preso desde hacía tiempo. La insurrección contra los romanos, que había motivado el nombramiento de un procurador que gobernaba en Judea, había dejado a algunos bandidos salteadores de camino. Y estos eran considerados como verdaderos patriotas por los extremistas judíos, especialmente por los celotes. Y es muy probable, ¿verdad?, o posible, que Barrabás fuese uno de ellos. Amén. Es más, algunos piensan que los malhechores que fueron crucificados con Jesús pertenecían al grupo que lideraba Barrabás. Juan da testimonio de este hombre como que era un ladrón. Y este hombre estaba encarcelado por haber promovido una insurrección en la ciudad. La idea más generalizada es que fuese un verdadero partisano revolucionario en lucha contra el poder romano. La actuación de este hombre, ¿verdad?, promoviendo un disturbio en la ciudad, terminó con un asesinato. Y aquella circunstancia era bien conocida en la ciudad de Jerusalén. Qué tremendo contraste, hermano, con Jesús, el Hijo de Dios. Nunca alteró el orden establecido. Cristo nunca alteró el orden establecido. No peleó contra quienes estaban oprimiendo al pueblo, tanto romanos como la élite social de los judíos, y no se defendía de las acusaciones. La gente lo conocían como benefactor. Días antes lo habían aclamado como el enviado de Dios, el Mesías, en la entrada triunfal. Frente a frente dos hombres, ¿verdad?, uno que mató a otro, que dio vida a muchos. Uno que alteraba el orden, otro que decía a los judíos que diesen al César lo que era de César, a Dios lo que es de Dios. Amén. No cabe duda que sería fácil inclinarse por el Salvador y renunciar al ladrón y sedicioso. Amén. Supone, hermano, mire, es que esto es tremendo. Para que usted vea cómo son las cosas, hermano, mire. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de seres humanos. Humanamente hablando, hermano, fíjese, pues, ustedes cómo son las cosas y cómo son las cosas de Dios y la profecía. Y que muchas veces, hermano, tenemos que entender que las cosas de Dios son diametralmente distintas a como nosotros, los hombres, las analizamos, amado. Por lo tanto, es ahí porque la palabra dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos son vuestros caminos. Porque humanamente hablando, si usted le pone a usted, hermano, en una para que usted coja a dos personas que están presas, uno que usted sabe que está preso injustamente y otro que está preso justamente, ¿ve? O sea, un malhechor y uno que no ha hecho nada. Humanamente hablando, se supone que uno va a coger a aquel que esté injustamente preso. O sea, en este caso sería Jesucristo, ¿ve, hermano? Sin embargo, hermano, usted vea cómo son las cosas de Dios y el alcance, el cumplimiento fiel de la profecía. Sin embargo, hermanos queridos, ellos, en vez de inclinarse por el Salvador y renunciar al ladrón y sedicioso, lo hicieron al revés. Lo hicieron al revés. Verso 17 dice, reunidos pues ellos, les dio Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ok, aquí dice, ve, el original dice,
Habiéndose reunido pues ellos, díjoles Pilato, ¿a quién queréis que suelte os? A Jesús el Barrabás. Fíjense cómo dice el original. A Jesús el Barrabás o a Jesús el llamado Cristo. Alaba. Miren qué tremendo, hermano. Su nombre sea la gloria. Ok, vemos entonces, hermanos queridos, por eso el nombre del Señor, que dice, la gente que habían venido para pedir a Pilato, según la costumbre, la liberación de un preso, se habían reunido ya. Con ella estaban también, ¿verdad?, dos grupos de personas, quienes eran los principales sacerdotes y los ancianos que habían acudido a la presencia del gobernador para acusar a Jesús, y posiblemente también un grupo de celotes, ¿verdad?, que eran luchadores para la liberación de Israel de la opresión romana. La propuesta de Pilato hace es lo suficiente clara como para que el pueblo escogiese, lógicamente, ¿verdad?, a Jesús y dejase preso a Barrabás, lo que acabo de decir, ¿verdad? Pilato dijo, bueno, la lógica es que cojan a Jesús, porque es el que ha sanado al enfermo, ha libertado al endemoniado, ha limpiado al leproso, hermano, le ha enseñado a las personas, ha hecho milagros, ha resucitado al muerto, ¿verdad?, multiplicó los panes y los peces. Entonces, hermano, la lógica es, ¿verdad?, que ellos cojan a Jesús y Barrabás quede preso. No había duda, hermano, no había duda de que la elección entre un criminal y un benefactor era sencilla de hacer. Pilato creía que la gente elegirían a Jesús. Aún no se habían perdido los ecos de los hosanas con que el pueblo lo había recibido unos días antes. Cualquiera prefería a Jesús antes que a un hombre violento y sanguinario. Sin embargo, Pilato no conocía bien la condición de aquello. Alaba que él es bueno. Amén. Sin embargo, Pilato no conocía bien la condición de aquellos. Entre la gente están los sanguinarios principales sacerdotes y ancianos, cuyo propósito no era otro que la muerte de Cristo, y también podría haber algunos patriotas que consideraban a Barrabás como un héroe nacional. Los dos grupos tendrían influencia decisiva en la determinación del pueblo. Pilato preguntó al pueblo cuál de los dos hombres, Barrabás o Jesús, querían que les soltase. Verso 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Amén. A su nombre sea la gloria. Ok. Mateo alude al conocimiento que Pilato tenía de las razones por las que le habían entregado a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo conocía Pilato que era la envidia lo que motivaba la acusación contra Cristo? No hacían falta muchas luces para llegar a esa conclusión, ya que los principales sacerdotes y los ancianos no amaban al emperador de Roma como para presentar acusación contra uno de sus compatriotas como sedicioso. Por lo tanto, amado, la pretensión de lealtad al emperador era aunque un contrasentido como para engañar al gobernador romano. La fama de Jesús se había extendido por toda la nación, de manera que Pilato tenía que tener conocimiento de ella. Y conociendo la condición de los líderes religiosos de Israel, no podía encontrarse otra vez la entrega y acusación de Jesús, sino la envidia, cierta de disgusto producido ante la prosperidad ajena. La envidia no solo desea la posesión ajena, sino que procura que quien la tiene no pueda disfrutarla, es decir, la envidia produce un deseo antagónico hacia el bien del otro, y la envidia procura arrebatar al otro no posesiones puntuales, sino todo cuanto signifique honores o grandeza espiritual. La envidia es esencialmente maligna, como sentimiento de disgusto producido por la prosperidad de otro, como siendo siempre mala. Amén. Gloria a Dios. La envidia destruye al envidioso, corroyendo el corazón, siendo además un peligro potencial contra el envidiado. Por eso dice Salomón, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Los líderes religiosos de la nación de Israel no podían llegar a la dimensión de Jesús, y ellos lo sabían. Por tanto, la envidia que les cegaba les impulsaba a buscar su muerte. Nada hay más peligroso que ser objeto de la envidia de alguien que tiene alguna autoridad. La envidia ha hecho perder a la iglesia a sus meros hombres a manos de minusválidos espirituales que ejercían de la autoridad que le disponían. Los ha expulsado de la iglesia simplemente porque ellos habían alcanzado niveles que los envidiosos nunca podían alcanzar. Y tal vez Pilato, ¿verdad?, pues consideraba que todo había terminado, porque quienes acusaban a Jesús como sedicioso no podían pedir que otro juzgado, sentenciado y en prisión por una causa semejante fuese puesto en libertad. El verso 19 dice, y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengan nada que ver con ese justo,
porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén, amado, gloria a Dios. Ok, el incidente del aviso de la esposa de Pilato es una de las singularidades de este evangelio, por cuanto no aparece ningún otro. O sea, el gobernador estaba sentado en el tribunal, es decir, en el sitial que ocupaba la magistratura en momentos de juicio y sobre todo cuando debía dictar alguna sentencia. Josefo llama a este asiento silla de juicio, y es muy probable que, como se hizo notar antes, la fuerza armada que fue a prender a Jesús procediese de la corte, amén, que estaba a disposición y bajo el mando de Pilato en la Torre Antonia. No sería nada difícil que la esposa del gobernador supiese el movimiento de aquella fuerza la noche anterior y el objetivo de ella. Pudiera ser que la esposa de Pilato fuese una buena conocedora de Jesús. Debe recordarse, hermano, que mujeres vinculadas con la administración de Herodes ofrendaban para el ministerio de Jesús. Amén. Repito, mujeres vinculadas con la administración de Herodes ofrendaban para el ministerio de Jesús. Esto está en Lucas capítulo 8, verso 4. Por lo que no sería extraño, ¿verdad?, que la persona del maestro fue también conocida por la esposa del gobernador romano. Ahora, todos en la ciudad sabían que estaba pasando, ¿verdad? Y posiblemente la esposa de Pilato sabía desde bien temprano lo que se estaba tramando contra Jesús. Y según la tradición, esta mujer se llamaba Claudia Procla o incluso Procla, ¿verdad? La esposa de Pilato había tenido, ¿verdad?, un sueño, lo que se llamaría una pesadilla. ¿Cuándo? Durante la noche. El hoy del texto, ¿verdad?, permite suponer que tal vez fue en aquella misma madrugada o muy temprano en la mañana, mientras su marido comenzaba con el juicio contra Jesús. Tal vez ella, descansando un poco más, se había dormido y tuviese el sueño que la inquietó. No sé nada, ¿verdad? O sea, no se da, por ejemplo, ¿verdad?, ningún relato bíblico en cuanto al sueño que ella tuvo. Simplemente se afirma que fue para ella una experiencia alarmante. Dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es probable, amado, que de alguna manera aquella mujer estuviese siguiendo el proceso de Jesús y abrumada por lo que su esposo dictase como sentencia en el tribunal, aleluya, le envió un aviso para que no tuviese que ver en aquel atropello. El mensaje era lacónico, amén. Es un giro idiomático muy concreto. Nada a ti y al justo aquel. O sea, que viene a ser, no tengas nada que ver con ese justo. O sea, lo que Pilato reconocía de Jesús hasta ese momento es que era un envidiado por los líderes. La esposa conoce mucho más. O sea, Jesús es el justo. Esa es la razón por la que insta a su marido para que no condene al Señor. Incluso, hermano, aquí y para un incrédulo como Pilato, la gracia de Dios le hace un llamado de atención. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el consejo que aquella mujer, aleluya, de aquella mujer, ¿verdad?, era lo que Pilato estaba tratando, perdón, de conseguir desde el principio del juicio. Ella no le dice que la absuelva, sino que no tenga que ver con él. O sea, en el sentido era simplemente eludir la responsabilidad sobre ese caso que le competía como juez. Pilato, ¿qué debió hacer? Bueno, debía haber tenido la valentía que demandaba la justicia de declarar inocente a Cristo, como lo hizo varias veces, y seguir luego con la misión de la justicia, que sería dejarlo en libertad. El verso 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Qué pasó? Bueno, como siempre, los enemigos de Jesús, que eran los principales sacerdotes y los ancianos, se introdujeron en medio de la gente que habían venido a pedir la liberación del preso, como era costumbre. Esta gente se encontraron de pronto con la propuesta de Pilato, que les pedía una decisión eligiendo entre Jesús y Barrabás. Probablemente la gente que la habían aclamado con Hosana, como el hijo de David, el Mesías, esperaban que hiciese algo para proclamarse rey, como entendían por el mensaje profético, pero en los últimos días.
El Señor no había hecho nada, ¿verdad?, más que algunas sanidades y había tenido algunas confrontaciones. Pero en cuanto al reino que ellos esperaban, no había manifestado ninguna intención para implantarlo. Por lo tanto, hermano, Barrabás, en cambio, rudo, posiblemente se había enfrentado con los romanos en alguna medida, y aun cuando era un ladrón y había producido una muerte en la última revuelta, era más digno de seguir si querían, ¿verdad?, verse liberado alguna vez que Jesús, el profeta de Nazaret. Además, la acusación de blasfemia se había extendido y la gente sabía que el Sanedrín lo acusaba formalmente de ese grave pecado. Barrabás había delinquido contra los hombres, pero Jesús, según las mentirosas acusaciones de los líderes de los judíos, había blasfemado contra Dios. Los enemigos de Jesús, ¿verdad?, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Por lo tanto, ¿verdad?, Marcos dice y afirma que los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Amén, los principales sacerdotes incitaron a la multitud. El término que usa Marcos es más intenso que el que usa Mateo. Este último dice que persuadieron, mientras que Marcos dice que incitaron. Amén. O sea, la raíz tiene que ver con excitar, lo que supone que excitaron sus sentimientos en favor de Barrabás, generando el desprecio hacia Jesús. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, ve lo que hacen estos líderes religiosos, ¿verdad? Incitan, hermano, al pueblo para que cojan a Barrabás. ¿Ve? Y entonces Jesús se ha dado muerte. Miren qué malo eran esta gente, hermano. Acuérdate, hay un cumplimiento profético. Sin embargo, hermano, ¿verdad?, sin embargo, el pueblo al cual Cristo había servido, porque Cristo no pudo servirle a ellos, a los líderes, porque ellos eran los que estaban siempre en contra de él. Y eran los que siempre estaban buscando ocasión contra él. Pero le había servido al pueblo. El pueblo era testigo, porque había sido quien había recibido los beneficios, ¿verdad?, aleluya, más cerca del ministerio de Cristo. Sin embargo, se dejan persuadir, se dejan incitar, hermanos queridos, por estos líderes religiosos. Inclusive, ellos son testigos, hermanos, de muchas de las controversias, amén, y los antagonismos que Cristo tuvo con ellos y ellos con Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenían que hacer, amados? Sopesar una cosa contra otra. ¿Ve? Si ellos mismos no habían hecho nada. Inclusive ellos mismos habían dicho, nunca nadie, ningún hombre ha hablado así. ¿Ve? Pero ven acá, no es este el profeta. Por las cosas que él hacía, hermano. ¿Ve? Los favores que recibieron. Todas las bendiciones que tuvieron, amén, durante todo el ministerio de Jesucristo. Sin embargo, ahora, hermano, con la facilidad que se le hace el ser persuadido por los líderes religiosos, hermano, para que, amén, declaren en contra de Jesús. Por eso yo siempre digo, amado, que puede ser el líder bueno y el pueblo malo, o viceversa. A su nombre sea la gloria. Entonces vemos aquí, amado, que la acción de los sacerdotes de desorientar la conducta moral de las personas, ¿ves?, despertando deliberadamente la preferencia de la gente hacia un criminal para que piensen la muerte de un justo, es una nueva manifestación de la infamia en que se desenvolvían aquellos impíos y perversos hipócritas, quienes, llamándose hijos de Abraham, confirmaban con su conducta que eran realmente hijos de Satanás. El diablo fue homicida desde el principio, buscando la destrucción de la humanidad y hundiéndola en el abismo de la muerte, tanto física como espiritual. Los hijos espirituales del diablo buscan lo mismo que su padre. Alaba, los hijos espirituales del diablo buscan lo mismo que su padre. Esto es, la muerte, aleluya, y disfrutan en la práctica del homicidio, lo que demuestra la relación espiritual de dependencia de aquellos que, practicando el sacerdocio para Dios, lo que realmente hacían era seguir al diablo y buscar la muerte del Hijo de Dios, el Verbo eterno. Hasta esa degradación había llegado el que se consideraba sacerdocio de Dios. La declaración de Pedro, luego de la resurrección del Señor, es un excelente resumen de esta situación que Mateo describe en este versículo, donde dice, el Dios de Abraham, ¿verdad? Pedro con el mensaje, en Hechos 3, 13 al 15, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Amén. Por lo tanto, amado, los sacerdotes habían torcido la conciencia y condicionado la voluntad del pueblo con su influencia, sin la cual la gente no hubiesen actuado de aquella manera. Pero entonces, ¿por qué la gente se va a comer el cerebro? Amado, nunca quienes habían aclamado a Jesús habrían pedido su crucifixión, a no ser por la influencia de los líderes religiosos que los corrompieron. No es posible leer el pasaje sin sentir una profunda pena por gente semejante. Abusaron de la posición que tenían y pervirtieron la sagrada fusión del sacerdote del Altísimo para ofenderle, pidiendo la muerte de su hijo, mientras seguían en obediencia y por tanto en adoración a Satanás, el enemigo de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Gloria a Dios. Verso 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Ok. Tal vez confiado en que la multitud reaccionaría favorablemente a su propuesta que llevase a la liberación de Jesús, el gobernador, ¿verdad? Pues tomó la palabra para preguntarle. La pregunta era concreta. ¿Cuál de los dos? Díganme, ¿Jesús o Barrabás? Amén. Como consecuencia de la hábil persuasión que sobre ellos ejercieron los principales sacerdotes, respondieron a la pregunta de Pilato eligiendo a Barrabás. La sorpresa del gobernador debió haber sido grande. Posiblemente no da crédito a las voces que he escuchado de la gente pidiendo la libertad para Barrabás. Es difícil encontrar en ningún otro pueblo de la tierra gente como esta. O sea, eran unos arrogantes, presuntuosos, de tener la verdadera religión, pero desconocían totalmente a Dios. Solo el fanatismo y la dureza de un corazón que por años resistió al Espíritu de Dios pudo llegar a semejante desatino y a la práctica de una perversidad semejante, el más horrendo crimen físico y moral en la historia humana. El apóstol Pedro les haría ver más adelante su pecado al haber pedido que os diera a un homicida. Amén. Verso 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos le dijeron, sea crucificado. Amén. Por segunda vez Pilato quiere influir en el pueblo. Una pregunta muy débil. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Otra manera, ¿qué queréis que haga con Jesús? Pilato les había ofrecido una alternativa. ¿Jesús o Barrabás? Es como una pregunta sarcástica del gobernado, ¿verdad? Impactado por la perversidad de la gente, inducida por los sacerdotes. Entonces, ¿qué hay de hacer con Jesús? La reacción de Pilato describe bien el carácter temeroso del gobernador. Había examinado al reo, había sopesado las acusaciones, lo había enviado a otro juez que era Herodes. Ambos habían llegado a la conclusión de inocencia. Lo único que la justicia demandaba de aquel hombre era soltar inmediatamente al Señor. Sin embargo, la gente que gritaban conociendo la forma de racional de los judíos, duda en lo que debe hacer y pregunta sorprendentemente a la gente qué cosa debe hacer con Jesús. O sea, es interesante apreciar que Pilato pregunta qué hará en relación con Jesús, llamado Cristo. O sea, ¿por qué esta precisión acompañando el título al nombre? Algunos piensan que como aparece en algunos manuscritos, ¿verdad? El nombre de Barrabás era Jesús. Amén. La gente pedía la libertad de Jesús Barrabás. Y Pilato les pregunta por lo que debe hacer con el otro, Jesús el Cristo. Pudiera ser así, pero también es posible que añadiera esa identificación para presentar ante la gente la diferencia entre Barrabás el criminal y Jesús el Cristo el ungido, a quien algunos consideraban como el hijo de David, el Cristo. Pilato está produciendo ante la gente un contraste muy marcado entre un criminal y el Señor. Ahora, la gente responde a una, sea crucificado. ¿Era realmente esa la muerte que buscaban para Jesús desde un principio? Ciertamente no fue el pueblo el que sugirió semejante infamia, sino los líderes que le indujeron a pedir aquella muerte. Según Marcos, Pilato mencionó a Jesús como el rey de los judíos. Aquel título que lo vinculaba con el Mesías excitó los ánimos de la gente, manejado, ¿verdad? O manejada por los líderes religiosos que clamaban, como escribe Lucas, crucifícale, crucifícale. Juan hace destacar, hermano, aleluya, la miseria moral de la gente que gritaban y de los sacerdotes que los impulsaban al escritor. Dice, ¿verdad? Al escribir, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pedían la muerte de Cristo y la libertad
de un ladrón. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Verso 23 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. O sea, la Corte de Justicia se había convertido en un grupo de sedición y conflicto. El gobernador tenía que dictar sentencia justa y necesitaba una acusación formal que le permitiera condenar al reo a muerte. Y de ahí su pregunta, ¿qué mal ha hecho? Por toda respuesta recibió el clamor de la multitud, amén, que gritaba cada vez más, diciendo, sea crucificado. Están empeñados en que Jesús muriese crucificado porque esa era una muerte vergonzosa a todas luces en la sociedad de entonces y tenía para los judíos además la fuerte componente de maldición para todo el que era colgado en un madero. Sin duda alguna, hermano, Pilato seguía procurando soltar a Jesús. No había crimen alguno que pudiera servir de justificación para imponerle la pena de muerte. El gobernador pronunció varias veces la condición de inocente. Ahora, en toda esta cita, algunas siendo paralelas están duplicadas, ¿verdad? Se pone de manifiesto la convicción que Pilato tenía de que no había razón alguna para juzgarle y mucho menos para condenarle a muerte. Sin embargo, los gritos de las multitudes, que con toda seguridad iban en aumento, comenzó a hacerle sentir la necesidad de dejar que Jesús corriese la suerte que demandaban las masas. Las palabras del gobernador, no hallo culpa en él, ninguna culpa en él, iban perdiendo fuerza ante los gritos de una multitud sedienta de sangre que había sido inducida a pedir la muerte del Salvador por los infames líderes de la nación. El cambio operado en pocos días es sorprendente. Con motivo de la entrada triunfal, la gente gritaba entonces, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David que viene. Fueron los mismos que reprendieron a Jesús en aquel día para que hiciese callar a la gente, quienes ahora las instigan para que griten no alabanza, sino que reclamando la crucifixión del Hijo de Dios. Una interesante frase, ¿verdad?, que trae el doctor La Cueva, establece el contraste de esos dos momentos. Cuando entró montado en Jerusalén, tan generales fueron las aclamaciones de alabanza que habríamos pensado que no tenía ningún enemigo. Pero ahora que era conducido preso al tribunal de Pilato, tan generales eran los gritos de ultraje que habríamos pensado que no tenía ni un solo amigo. Amén. Es sorprendente notar que a la pregunta de Pilato sobre cuál era el mal que habían hecho, no presentan ni una sola prueba, solo gritan desaforadamente que en cualquier caso, de cualquier manera, debía ser crucificado. Lo único que consiguió la pregunta de Pilato fue provocar un griterío aún mayor pidiendo la crucifixión de Jesús. La sentencia iba a dictarse no en atención a algún motivo, sino a fuerza de gritos del populacho. Su nombre sea la gloria, amén. Verso 24 al 26, rapidito, dice, aleluya, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, ¿verdad?, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Su nombre sea la gloria. Ok, Pilato se dio cuenta que la situación se le escapaba. Amén. Aquí estamos hablando ahora de la sentencia a muerte, ¿verdad? El proceso culmina con la sentencia de Pilato. Entonces se da cuenta que la situación se le escapa de las manos. La multitud estaba airada pidiendo a grito la crucifixión de Jesús y no se iba a lograr otra cosa por más intentos que se hiciesen. Se estaba fraguando una revuelta, viendo Pilato que no conseguía nada, sino que se convertía en tumulto, ¿verdad? O sea, Mateo utiliza un sustantivo que tiene la misma raíz que el verbo alborotar, inquietar, para referirse a la situación que se había creado. O sea, en vista de lo cual Pilato pidió agua y saliendo afuera, aleluya, lavó las manos delante de todos como símbolo de inocencia. Nada se sabe, ¿verdad?, sobre una práctica semejante entre los romanos, pero había sido establecida para los judíos como proclamación de inocencia sobre la participación en la muerte de alguien. El mismo gobernador añadió la explicación a lo que quería simbolizar con aquel lavamiento de sus manos. Amén. Yo soy inocente de la sangre de este justo, ¿verdad?, o de ese testimonio lo convierte en un consentidor
y colaborador responsable en la muerte de Jesús. Si era inocente, como juez tenía la obligación de soltarle, a pesar de los gritos de la gente. Amén. Aquello no era justicia, sino legalizar un crimen exigido por el populacho, instigado por los dirigentes judíos. Era fácil para Pilato proclamar su inocencia en la muerte de Jesús, pero era responsable de ella a causa de su autoridad. Era un juez cobarde, infiel a la verdad y falto de honradez. Así muchos cristianos, alaba, sí hermano, me lavo las manos, allá ustedes. No, Pilato, esto es lo que hace, hermano, amén, aleluya, que lo convirtió a él en un consentidor y en un colaborador responsable en la muerte de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y eso mismo pasa cuando uno ve cualquier cosita de una persona que está mal, alaba que él es bueno, a su nombre sea la gloria, y entonces uno lo que dice es, se lava las manos también como Pilato, amén, allá ustedes, yo tengo que ser, ¿verdad? Inocente soy yo, amén, aleluya, de lo que está haciendo aquel en contra del Señor, en contra del Evangelio, aleluya, y del lodo que por culpa de él se le está lanzando a la iglesia de Jesucristo. Su nombre sea la gloria, ¿ve, amado? Así hay mucha gente en la iglesia y no se dan cuenta, hermanos, que aleluya, que lamentablemente son consentidores y colaboradores, amén, aleluya, de ese acto que se hace, hermanos queridos, amén, que afecta la comunión del pueblo del Señor, amado, y por ende el testimonio de la iglesia, amén, que es el cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, Pilato, el caso era, si él es juez, ¿qué tiene que hacer? ¿Ve? Tenía la obligación como es, soltar a Cristo, si él sabe que es inocente. Entonces, si él se lava las manos, significa entonces que a sabienda, pues entonces está colaborando. ¿Ve? Porque él lo que tenía que hacer era soltarlo, hermano, usar su autoridad. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Pues recalco, era responsable de ella a causa de su autoridad. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya. Por eso es que la autoridad es importante. Amén. Él tiene autoridad y delegada, alaba, por el emperador. Tenía en sus manos, hermanos queridos, la liberación del justo. No lo hizo porque no le dio la gana. ¿Por qué, amado? Porque era un juez cobarde. Hello, era un juez cobarde. Alaba. Sí, mucho pastor también y muchos líderes cobardes, infieles a la verdad y faltos de honradez. Aún agrega algo más. Vosotros veréis, esa expresión idiomática, alaba que él es bueno, es semejante a allá vosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Exactamente. Se supone eso de hallar por las masas. Vio que si fue un revolú y cogió miedo. No, hermano, fíjate las masas. Usted suelte a Jesucristo. Usted sabe que es inocente. Usted lo suelta, punto, y se acabó. Hermano. Y las masas, sorprenden las masas. Ya las masas, allá ella. Si las masas se ponen guapas, él tiene autoridad también. Es más, él llama entonces al ejército y lo que hace es que aplacan el tumulto que formaran allí. Si tiene autoridad por todos lados, hermano. ¿Entiendes? Pero lamentablemente, obviamente, no olvidamos, ¿verdad?, de que es una profecía. Por lo tanto, hermano, ¿verdad? Él dice, esa expresión idiomática es semejante a allá vosotros. ¿No se acuerda lo que le dijeron los líderes y los sacerdotes a Judas? Allá tú, entonces pues de nosotros. Aquí Pilato dice, allá vosotros, allá ustedes. O sea, algo semejante así dijese, eso ya no es problema mío, sino de ustedes. Hermano, lo mismo. Era una disculpa vana y mentirosa. Alaba. ¿Por qué era vana y mentirosa? Bueno, porque como juez estaba obligado a hacer justicia, pero con todo era una gran verdad, ya que los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron provocados por los líderes judíos y sus seguidores. Todo el pueblo, ¿verdad?, una media obviamente, todo el pueblo se ve envuelto en el horrendo crimen contra el Hijo de Dios. Ahí nadie tenía excusa. Ni Pilato, los líderes sacerdotes, pues ya sabemos que eran los que tramaron. El pueblo tampoco, hermano. El pueblo tampoco. Porque tampoco, hermano, que si usted es de Dios, ningún líder puede cogerle a usted, hermano, amén, e inducirlo a hacer mal. Y menos en contra de una persona que es justa. Eso como muchas veces pasa con los líderes conciliares. ¿Ves? Y muchas veces pasa con los pastores que no se dan con los siervos de Dios que llevan el mensaje. Hermano, este liderato que está mundanalizado, ¿ves?, que andan conforme a la carne, hermano, que tienen la iglesia patas arriba,
Entonces, cuando Dios levanta un varón y lo lleva en su gracia, pues siempre Dios te raspa la llave por gracia. Entonces, Dios levanta un varón, lo envía allá. ¿Y que entonces qué pasa? A ese torno rápido a fraguar en contra de ese varón de Dios. Su nombre sea la gloria. ¿Ve, hermano? Pero, ¿qué pasa? Entonces, hay un pueblo ahí. Hay un pueblo ahí, hermano. Hello, que sabe lo que hay. Habrán sus ignorantes, pero hay otros que saben lo que hay. El problema es, hermano, que en la maldad todo el mundo sabe. El que es ignorante en lo bueno, en la maldad, es un erudito. Alábalo, que él es buenísimo. Hello. Sí, hermano. Sí, para lo bueno soy ignorante. Para lo de Dios soy ignorante. Para que los corrijan y se metan con Dios tempranito, rápido, es que lleva poco tiempo. Es que él no sabe mucho. Pero entonces, para coger a un siervo de Dios, entrar a cantazo, alaba que él es buenísimo, y dejarse inducir voluntariamente por líderes corruptos, ahí no son ignorantes, ahí rápido que captan, ahí son inteligentes, son sabios, es más, hasta le dan idea al líder, que es más viejo que ellos en el asunto. ¿Ve, hermano? Fía, pues, o sea, entonces, esto quiere decir que son gente, muchas veces, el que se debe inducir, hermano, lamentablemente, es porque, o sea, no está sirviendo a Dios, hermano. No está sirviendo a Dios. Ese era el pueblo completo. ¿Dónde están los apóstoles? Digo, perdón, los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? No están por todo aquello, hermano. No están por todo aquello. Pero fueron los únicos que después que murió se reunieron. Y a ese fue, a ellos fueron, que Cristo se les apareció. No se les apareció a más nadie. Se les apareció a ellos. Pues no tenía más nadie, solamente ellos. El resto que le hizo favores, la suegra de Pedro, el leproso de allá, el que era samaritano, la mujer samaritana. ¿Dónde estarán esa gente metido? La Biblia no dice nada de ellos. ¿A cuánto no le devolvió la vista? ¿A aquellos 3,000 que alimentó? Después los 5,000. ¿Dónde estaba ese grupo de gente, hermano? Estarían allí. Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Si ustedes lo conocen a él nunca se escondía, hermano. Pero lamentablemente, así muchas veces son las cosas. Alaba. Y siempre va a ser así. En la iglesia, hermano, en los asuntos de la iglesia, hermano, los asuntos de Dios, dentro del evangelio, siempre va a ser así. Los ignorantes para lo de Dios, ay, es que él no sabe mucho. Pero cuando venga un siervo de Dios, raspe y haga, hable claro, y a aquel ignorante no le guste, se va a unir con los malos, alaba que él es bueno, amén, y va a tener mucha capacidad, hermano, para dar hasta idea en contra del de Dios, simplemente porque lo que Dios no le gustó. ¿Por qué? Porque le raspó la llaga. ¿Sí? Por eso nada más, hermano. Pues, bueno, y usted ve Cristo lo que hizo fue bien todo el tiempo. Entonces, no le gustó el ministerio de Cristo, ¿por qué? Porque los ponía en vitrina a ellos. Ponía en vitrina su engaño que tenían con el pueblo, la mentira, el robo. Y eso mismo pasa hoy en día. Me monto, como dicen ellos, monto un kiosco, pongo 2 o 3 personas y ya está. Soy pastor, aleluya. ¿Y de qué voy a hablar? Ya tú sabes, de diezmo, de ofrenda, de aquello, de lo otro. Ahí viene de ustedes. Lo espiritual, crecimiento espiritual, acercamiento a Dios, olvídate de eso, eso lo haces tú en tu casa. Mira, hermano, eso está tan y tan tremendo que hay iglesias, hablando aquí en Hollywood, hay iglesias, hermano, que no tienen ni culto de oración. Amén. Eso lo han dado, hermano, eso lo han dejado, aleluya, no hay que para siempre, allá responsabilidad de cada cual, hermano, amén, individualmente. O sea, usted puede orar en su casa, ¿sabe? Como una electiva, si ore allá en su casa. Aquí en la iglesia no hay oración. Eso le toca a usted allá. Usted allá, usted. Esta es la responsabilidad suya. Mire qué terrible, hermano. Mire qué tremendo. Pues. Pero entonces, para diezmo, no falte nadie. Es que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Pero cuando usted busca, hay un pueblo que se queja. Entonces usted habla con ellos, y entonces te dicen Osana. Osana, tacho, tú un varón de Dios.
Hello. Esto es un varón de Dios sana. Entonces cuando tú dices, ok, pues gloria a Dios. Entonces, ok, pues vente. Vamos a meternos aquí. Están acostumbrados a las malas mañas a orar en su casa. Cuando los pone a orar acá, no quieren orar. Pues allá oraban 15 minutos, ya está. Y el pastor decía, usted no tiene que orar mucho, en 15 minutos, 20 usted ora esté bien. Entonces se acostumbraron a esa irresponsabilidad, alaba que eres bueno, y a esa vagancia barata, satánica, diabólica, infernal. Entonces cuando usted debe meter los de Dios acá, aunque sea una horita, los ve peleando. Aunque sea una horita, los ve peleando. Le da de todo. Hello. Entonces cuando usted lo empuja un poquito para que eche para adelante y domine eso y coja fuerza, alaba que él es bueno, amén, y pueda correr ¿verdad? Más distancia, pues entonces el malo es usted. Hello. Entonces se reúnen y usted sabe. Ese es el problema de esto, hermano. Ese es el problema de esto. Pues pero hay un montón de gente también que usted los ve que hablan de santidad, pero cuando usted le habla claro, aleluya, su nombre sea la gloria, y te hablan de que hay que ayunar, hay que vigilar, hay que aquello, hay que meterse con Dios, pero usted, eso mismo que están diciendo ellos, cuando usted lo hace de verdad, pues entonces no quieren. ¿Por qué? Pues están acostumbrados a vigilia de estar cantando. Adora, vigilia de estar cantando toda la noche, de que venga acá, le diga, hable de otras lenguas, de otros patas en el piso, y le diga una profecía de embuste. ¿Ve? Fíjate. Lo que te viene es que de campaña, campaña y campaña. Que una iglesia que eso era campaña toda la semana, campaña y yo, pero ven acá, pues esta gente no. Campaña y campaña y campaña y campaña. Y dice, bueno, ¿será que ese es el método que él usa para pagar la renta? ¿Será? Porque imagínese, hermano. Fíjate, no, hermano, recuerda a la gente, métalos con Dios. Hay que dar la oportunidad al Espíritu Santo a que ministre a la iglesia. Eso de que invitar a acá, invitar al otro, invitar al otro, invitar. No, olvídate de eso. Predicamos a nosotros. Alaba, que él es bueno. Y de vez en cuando, una pausa. Bueno, ahora te toca, Espíritu Santo, ministra a todos nosotros. Tú nada más. Sin vaso, tú mismo, directo. Alaba. Sin usar extensiones, directamente al plot del Espíritu. Amén. Sí, hermano. Porque esto es así. Dios es el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados, allá ustedes, soprado de ustedes. ¿Ve? Los sacerdotes habían cargado la culpa sobre Judas. ¿Ve, amado? Allá tú, se lo dije ahorita, sin leer el libro. Pilato la cargaba sobre ellos, allá vosotros. Pilato estaba cargando la culpa del crimen sobre todo el pueblo, como si dijese, vosotros responderéis ante Dios por todo esto. Qué tremendo sin sentido, hermano, cuando condena a un justo e inocente a la muerte y afirma que está limpio de injusticia al consentir en su muerte. Verso 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es muy posible que aquellas palabras llenas de arrogancia y desafío a Dios, palabras llenas de arrogancia y desafíos, a Dios, fueran dichas en medio de la tensión de la situación, de forma descuidada. Sin embargo, no hay break, no dejan de ser impresionantes. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es interesante notar que Mateo abandona el uso del sustantivo gentes para usar el de pueblo. Y también debe notarse que no se refiere a algunos, sino a todos. Amén. Y respondiendo todo el pueblo. De alguna manera la nación representada por el pueblo y los dirigentes estaban responsabilizándose del homicidio voluntario que iban a cometer con el Señor Jesús. Estaban poniéndose voluntariamente y reclamando de la justicia divina sobre ellos y sobre sus descendientes la ira y la venganza de Dios por ese tremendo crimen. Jesús les había advertido que sobre ellos caería la responsabilidad penal de toda la sangre derramada sobre la tierra desde la de Abel. Aquella arrogancia y osadía voluntaria tuvo un puntual cumplimiento. Después de un tiempo de gracia, la justicia de Dios
vino sobre aquel pueblo que fue capaz de una osadía semejante. La responsabilidad que asumían era reclamada no solo para ellos, sino también para sus hijos. Como decía Jerónimo, hermosa herencia dan a los judíos a sus hijos. O sea, era ya grave ponerse ellos bajo la maldición de Dios, pero todavía era más grave poner en esa misma situación a su descendencia. Pocos años más tarde comenzaría la respuesta a semejante osadía. Según Josefo, el historiador judío, cuenta como en la insurrección como Floro en el año 65 después de Cristo, muchos de los judíos fueron hechos prisioneros y llevados a la presencia de Floro, siendo primero azotados y luego crucificados. De la misma manera con la destrucción de Jerusalén por las fuerzas de Tito en el año 70, amén, después de Cristo, donde según el mismo historiador, muchos judíos eran hechos prisioneros, según él había días en que se hacían más de 500 presos, muchos de los cuales fueron azotados, torturados de todas las maneras y luego crucificados delante de los muros de la ciudad en los terraplenes, siendo tantos que no había cruces suficientes ni espacio para llevar a cabo las crucifixiones. Desde entonces, alaba que Él es bueno, los juicios de Dios uno tras otro, han seguido persiguiendo a los judíos. No cabe duda que durante un tiempo tuvieron oportunidad de aceptar por fe las promesas de Dios que habían sido dadas para ellos y para sus hijos. Pero no es menos cierto que es un pueblo reprobado por Dios hasta el día en que se han liberado de su oscuridad espiritual y el remanente fiel sea salvo en el retorno del Mesías. O sea, en otras palabras, hermano, para que usted se entere también ahora, el pueblo de Israel ahora mismo, hermanos queridos, aleluya, es un pueblo reprobado por Dios. Solamente el Israel aprobado por Dios, aleluya, es aquel judío que es cristiano. O sea, que no es judío cristiano, no un cristiano que todavía mata animales, que anda con el gorrito aquí, se pone túnica, que si la Torá, no, ese no se ha convertido todavía. Hello, estoy hablando de los judíos cristianos, como decirlo, un puertorriqueño cristiano, un cubano que es cristiano, así. Pues entonces, el judío cristiano, amén, ese que nació en Israel, pero que es cristiano, que le sirve a Cristo, como usted y yo, como dice la palabra, ese es salvo. Pero el resto del pueblo, como nación, hermano, Israel como nación, ahora mismo, hermanos queridos, aleluya, es un pueblo reprobado por Dios. Bendito sea la misericordia del Señor, aleluya, amén. Ellos van entonces a ser restaurados cuando, ¿verdad?, Cristo venga, amado, amén, en su segunda venida. Ahora, el apóstol Pablo afirma que el pueblo de Israel fue desgajado, ¿ve?, del lugar que ocupaba a causa de su incredulidad. Eso no significará que Dios haya terminado con los judíos, porque hay promesas y pactos que afectan a ese pueblo, cuyo cumplimiento en razón de la fidelidad de Dios se llevará a cabo. Con todo, también debemos recordar la enseñanza bíblica de la siega y la siembra, de manera que todo cuanto se siembra en injusticia y desobediencia para con Dios recibirá la misma respuesta. Inclusive, ¿se acuerdan del holocausto en el tiempo de Hitler? Alaba. Que de hecho dicen, ¿verdad? Aleluya, los historiadores, estos que estudian, ¿verdad?, esta historia secreta, que en sí, los que mandaron a matar a los judíos, aleluya, eran los sionistas. Amén, los sionistas, que son los malos allí. Y que entonces le achacaron eso a Hitler. O sea, Hitler fue instrumento de estos hombres judíos sionistas para, amén, aleluya, aniquilar al resto de los judíos. Su nombre sea la gloria, ¿verdad?, que no eran sionistas. Amén, Juan sabe de eso, por eso el nombre del Señor, amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Vemos también que en ese tiempo ellos, donde quiera que se metían, los perseguían. Judíos, vamos a matarlos. Y son odiados, hermanos, son odiados. Mire, son odiados por... Es que uno también tiene que medir las cosas. Mire, los judíos son odiados por mucha gente. Israel es odiado por muchos países, hermanos. Los árabes, los rusos... Todo el mundo quiere meterle mano a Israel. Y los odian a muerte. ¿Me fíjate, amado? A Estados Unidos le dicen el gran Satán. Sí, hermano. Los árabes le llaman a Estados Unidos el gran Satán. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que el problema está, hermano, porque eso es parte también, amado, ¿verdad?, de que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano. Verso 26, terminamos.
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Con una breve expresión, Mateo da cuenta de la actuación del gobernador en relación con la petición del pueblo, soltándoles a Barrabás. Pilato cedió cobardemente a la exigencia del pueblo. Contra la más elemental norma de rectitud propia, un juez accedió a condenar a quien él había reconocido como justo para dar libertad a quien se había demostrado que era un ladrón, homicida y revolucionario. Esa es la expresión de la justicia humana. Alaba. Cabe preguntarse ante el relato del Evangelio, ¿por qué Dios permitía todo aquello? Bueno, la justicia humana se ensaña en el justo de los justos. Los peores pecadores golpean con sus manos al inocente. La chusma es dar libertad a un malvado y sentenciar a muerte al santo. El hombre se pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios o el Dios de la justicia que no actúa? La solución está en Jesús. Era que era entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y ese tremendo conflicto moral, social y ético es la expresión admirable de un amor infinito que Dios manifiesta hacia el pecador para restaurarle a él de tal manera que quienes son injustos por condición y lo manifiestan en injusticia como esta, pueden ser hechos justicia de Dios en Jesús. En todo el tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador, deben tenerse presente las palabras del profeta. Amén, como está diciendo ahorita. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La segunda parte del versículo introduce la sentencia a muerte del Salvador, con todo cuanto de sufrimiento comportaba aquello. La primera mención tiene que ver con la flagelación de Cristo, y Mateo lo presenta como un hecho consumado cuando escribe, habiendo azotado a Jesús. Entender esto requiere remontarse a la historia de ese procedimiento en los tiempos de Jesús. O sea, muchos pueblos tenían el castigo de los azotes. Los judíos, en el cumplimiento de la establecido en la ley, podían imponer una pena de hasta 40 azotes, ¿verdad?, que se daban en la sinagoga y eran propinados con varas de madera, o otras ocasiones se daban azotes con látigos de 3 cuerdas, contando, ¿verdad?, cada uno de los latigazos como 3. De manera que solo se podían administrar 13 golpes mientras se daban los azotes. O sea, uno contaba el número de golpes, deteniendo la acción a los 39 en caso de ser con vara, o a los 13 en caso de ser con látigo, a fin de no sobrepasar lo establecido en la ley. Como dice Pablo, recibido 39 azotes, 40 azotes menos 1. Ok, amados, por lo tanto, fíjese que no eran tampoco 40 azotes. Amén. Eran 13, porque cada uno contaba por 3. Por lo tanto, los azotes dados por los romanos eran otra cosa. Vamos a ver ahora. Entre los romanos, amén, aleluya, entre los romanos, los azotes se aplicaban como método de tortura para conseguir una confesión de reo. En otras ocasiones eran que una pena impuesta por un delito menor en relación con la crucifixión formaba parte con preámbulo a la ejecución de esta última pena. Pero los romanos eran más terribles. Los instrumentos para el castigo se llamaban flagelum. Amén. De ahí la palabra castellana flagelos. Látigos compuestos por una empuñadura de la que salían varias correas de cuero. El flagelo recibía el nombre de flagrum, cuando a las correas de cuero se sujetaban a las terminaciones, a lo último en las puntas de las correas, pequeños trozos de huesos aguzados. El reo destinado a lo largo de las correas, lo que pasó Cristo por nosotros, escucha bien, lo que le pasó a Cristo por nosotros. Amén. El reo destinado, aleluya, a ser azotado, se le desnudaba y se le hacía doblar sobre un soporte, generalmente con una columna de piedra, atándole las muñecas por delante y tensando luego la cuerda para que no pudiese levantarse. Por regla general, los soldados ejecutaban el castigo, uno a cada lado del reo. O sea, uno por acá, pa, y otro por allá, pan. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, golpeando alternativamente. El número de azotes no se contaba, simplemente era costumbre de tener la paliza cuando los que administraban el tormento estaban cansados, o bien cuando el presidente del tribunal, viendo la situación de reo, hacía una señal para que los soldados pusieran fin al tormento. O sea, que era cuando se cansaran de darle. Los primeros golpes dejaban marcas en la espalda, pero a medida que se repetían, comenzaba a romperse la epidermis
apareciendo la sangre. Alaba. La reiteración de los golpes. Trasládate a Cristo. Vamos a trasladarnos a Cristo ahora mientras me escucha. La reiteración de los golpes iba abriendo la carne y al final de la paliza, en muchas ocasiones, según relatos, la carne estaba lacerada hasta el punto que se veían las costillas. Hello, se dañó el chat. Espérate, déjame poner algo aquí que el chat se dañó. No es tiempo de comer bistec ahora. Cuelga el teléfono, si está hablando, cuélgalo. Hablo ahorita. Oye esto ahora, lo repito otra vez. La reiteración de los golpes iba abriendo la carne al final de la paliza. En muchas ocasiones, según relatos, la carne estaba lacerada hasta tal punto que se veían las costillas y quedaba al descubierto las venas y arterias interiores. En más de una ocasión incluso se reventaba el recubrimiento de la cintura y se veían los órganos internos entre las cortaduras. La pérdida de sangre era considerable y las fuerzas del azotado iban debilitándose hasta quedar inconsciente. El final de la imposición de esa pena quedaba marcado por la sangre salpicada en el suelo que formaba pequeños charcos. Con frecuencia ese castigo terminaba en la muerte del reo. Los ciudadanos romanos estaban exentos de ser azotados. Hechos 16:37. Era habitual que los condenados a crucifixión fuesen azotados antes de ser ejecutados. Alaba. O sea, eran llevados casi muertos a ser crucificados. Posiblemente Pilato estuvo haciendo todo lo posible por no ejecutar la pena capital con Cristo. Esta enorme paliza convirtió a Jesús en un espectáculo ignominioso y en una situación tal que despertaría lástima entre la gente y con ello una disposición para que pudiese ser anulada la ejecución de la crucifixión. A su nombre sea la gloria. Amén. Nada de eso fue suficiente para hacer reaccionar al pueblo. Por tanto, en una simple pero precisa expresión, Mateo dice que entregó para que fuese crucificado. O sea, la infamia más grande hecha a la justicia había sido consumada. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Los hombres entregaban al Hijo de Dios para que fuese crucificado. Es verdad que todo aquello iba conducido al cumplimiento de lo que Dios había determinado y que los profetas, amén, aleluya, habían anunciado, ¿verdad?, anticipadamente. Sin embargo, la responsabilidad de los hombres no queda excluida por el cumplimiento profético. La iniquidad humana alcanza aquí, hermano, una dimensión impensable. Los hombres deciden la muerte del Creador y se disponen a ejecutarla. A su nombre sea la gloria. Vámonos hasta aquí, hermanos queridos, amén, que para siempre. Vamos a irnos con eso. Mañana, versículos 27 al 44, la crucifixión de Cristo, amén. Jesús escarnecido y coronado de espinas. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y le unieron alrededor de él toda la compañía. Después que lo azotan, las costillas por fuera, se le ven los riñones, se le ve todo, alaba, charcos de sangre, partido en canto. Entonces lo llevan al pretorio y entonces allí reúnen toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, amén, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, amén, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza donde estaba puesta la corona de espinas. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Bendito sea la misericordia. De ahí en adelante, la vía dolorosa. Amén, amado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.